Y pasamos ahora a otro tema para recibir a Ignacio Bartesay, experto en relaciones internacionales, además director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, para charlar de muchos temas que tienen relación con lo que ha sucedido en el Mercosur y en la Unión Europea y en este acuerdo que se firmó el pasado viernes. Gracias, Ignacio, por acompañarnos y bueno, más que bienvenido nuevamente. Con todo gusto, buenos días, ¿cómo andan? Bienvenido. Buen día, buen día. ¿Cuál es la primera conclusión quizás que podemos sacar de este acuerdo que dábamos cuenta aquí en Modo País el pasado viernes? ¿Qué importancia tiene para el Mercosur y para Uruguay puntualmente? Mucha, es histórica, ¿no? La cumbre del Mercosur se transformó en histórica. Primero por la presencia de Milei, que se vuelve a ver con Lula, por el anuncio del cierre de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea después de casi 25 años, y también por el aviso de que empezamos el proceso para aceptar a Panamá como Estado asociado. En realidad todo eso, y con esas imágenes de transición de Uruguay también, con la calle de Pau y Orsi al lado, terminan haciendo de que esa cumbre es fundamentalmente histórica, y especialmente por cerrar las negociaciones con la Unión Europea, que es un acuerdo muy importante para Uruguay y para el Mercosur, que va a mejorar mucho las condiciones de nuestros productos agrícolas y agroindustriales, y que bueno, que este paso es el primero y necesario para después dar muchos otros que tienen que ver con las discusiones políticas en Europa que bueno, que van a llevar su tiempo. Ahora, Ignacio, en cuanto a este acuerdo, por ejemplo, yo escuchaba a Omar Paganini y decía es el primer paso. Sí. A ver, ¿cuándo vamos a ver tangible el Si todo sale bien, acuerdo? dentro de 2 años, Mínimo. año y medio, 2 años mínimo. Entonces, ¿qué tan importante es? ¿Es un paso necesario? Y sí, porque vos, para poder discutir políticamente, para poder ratificar y empezar el proceso de ratificación y discusión política de un acuerdo, tenés que cerrarlo. Los negociadores tienen que ponerse de acuerdo. Y eso fue lo que pasó en Brasilia la semana antes de la cumbre del Mercosur, y que se anunció acá, nada más y nada menos, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, que no es nada menor, ¿no? Porque ella es una mujer muy poderosa, que digo, no suele pasar que al Mercosur participen en ese tipo de autoridades, ¿no? Claro, así que lo que Es podemos toda decir, una señal eso, ¿no? hubo un acuerdo y ahora vamos a sentarnos a negociar. Hubo un cierre de negociaciones. El texto. De texto. Ya no Exacto. negociamos más sobre el texto. Ahora negociás con Francia. Ahora la Unión Europea empieza a ver cómo hace con Francia, con Polonia, hay que ver qué pasa con Italia, ¿no? O sea, viene la discusión política, que es la que se puede dar acá también eventualmente en el Parlamento. Pues ahora que tenemos ese, por ejemplo, mucha gente pregunta ¿y qué pasa con el PIT-CNT que se posicionó en contra? Bueno, ahora vienen las discusiones políticas, pero ya no discutís sobre lo técnico. Siempre para que un acuerdo entre en vigor, se necesita primero que los negociadores lo cierren. O sea, ¿cuáles son las condiciones de un lado y de otro? Estas. O sea, Eso ahora ya- no eso se ya toca está. más el texto, No se toca ahora más es, no se toca más ese aprobamos- texto de comercio, ¿eh? Exacto. Porque este es un de acuerdo que comercio. tiene 3 pilares. Uno que es el comercio, otro que es político y otro que es de cooperación. Lo que se anunció el otro día es el cierre del acuerdo de comercio. Perfecto. ¿Tá? Que es el que maneja la Comisión Europea. Por eso la supranacionalidad le pasa por arriba a los estados. Por eso vino Ursula von der Leyen a informarlo. No vino ningún presidente de la Unión Europea. Claro, porque en realidad en 2019 ya se hablaba también de un acuerdo histórico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pasa por el contexto? Es lo mismo que pasó en 2019, pero cambia el contexto. ¿Por qué? Porque en 2019, ¿qué pasó? Cerraste en 2019 el acuerdo, en 2020 se aprobó el Pacto Verde, que se acuerdan que es esa gran normativa de la Unión Europea vinculada a los compromisos ambientales. Después viene el COVID y después se empieza toda una discusión de, bueno, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos con este acuerdo que debe incorporar compromisos ambientales? Porque si no, yo no lo puedo mandar al Parlamento Europeo porque no me lo va a aceptar. Porque además, ¿quién estaba en ese momento? Bolsonaro, ¿se acuerdan? Que negaba Claro. el cambio climático, no era un buen socio Bolsonaro, ¿no? Lo que Para pasaba en el Amazonas. los incendios del Amazonas en esa época. O sea, todo jugó en contra. Ahora, el contexto cambió. ¿Por qué cambió el contexto? Porque vos tenés a una nueva presidenta de la Comisión Europea que necesita resultados. Tenés una puja interna en la Unión Europea que es el pilar comunitario versus los estados, porque algunos estados están en contra con lo que lidera la Comisión Europea en varias políticas. Entonces ahí hay una señal que quiere dar la Unión Europea de decir, acá estoy yo. Porque en esta puja por el liderazgo entre China y Estados Unidos, la Unión Europea está incómoda. Entonces, viniendo Trump con su visión tan proteccionista, dice la Unión Europea, yo apuesto al libre comercio y apuesto al libre comercio con una zona del mundo importante como es el Mercosur. Eso del lado europeo, o sea, hay un contexto distinto. Y del lado del Mercosur tenés a un Lula que quiere dar una señal de éxito en el Mercosur porque tenés un Milei que está golpeando todo el rato la mesa como diciendo esto no sirve para nada, ¿no? Y también lo hacía la calle Pou con otro estilo que Milei, pero claro, Argentina no es Uruguay, ¿no?
Ahora, llamó la atención mucho esta forma en la que de alguna manera estábamos, se firma, no se firma, hasta el último momento, conversaciones en la Unión Europea de confirmando si llegaba o no llegaba von der Leyen, y con eso el cierre, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Vos estás contando un poco el contexto que viene hace unos meses. Sí, Francia sigue como loca con este tema, ¿no? Sí. A pesar de que no parecería que va a destruir de ninguna manera a los agricultores. Por supuesto que no. La discusión franceses es otra. Ni europeos. No, la discusión es otra. Bueno, ¿qué pasó? Sí se vienen reuniendo hace bastante tiempo y vienen avanzando. Claro. Yo más o menos lo que recibía de los negociadores es, estamos avanzando. ¿Tá? Y después en Brasilia avanzaron del todo. O sea, y ahí es donde se da el mayor empuje. Exacto, el mayor empuje se da la última semana antes de la cumbre. Y la debilidad en Francia y el corte del gas de los rusos a Alemania también. En Francia sigue estando el bloqueo. Sí. Lo que pasa es que la presidenta de la Comisión Europea se planta frente a Macron y dice, yo lo anuncio igual. Y sobre todo porque Alemania podía tener fuerza ahí también. Alemania y España están de acuerdo. Claro. Entonces ella contaba con el apoyo de Alemania, contaba con el apoyo de España, cuenta con el apoyo de Portugal, cuenta con el apoyo de otros, de unos cuantos países europeos más, ¿no? Entonces, después tenés otros que no, ¿no? Claro. Pero, ¿qué hace la presidenta? Se lanza. Y yo esto lo cierro porque tengo la potestad de hacerlo, porque la Comisión Europea tiene la potestad de hacerlo. Y Francia dice, eso es algo que se cerró técnicamente, ahora políticamente la discusión está de nuestro lado. Pero Francia tiene que conseguir los votos necesarios en el Consejo Europeo para trabarlo, ¿está? Entonces tampoco es que hoy tiene resuelto el tema Francia. Podría ocurrir que se apruebe en el Consejo, que Francia pierda la votación y después pasa al Parlamento. En el Parlamento también está la discusión porque el Parlamento Europeo puede visualizar también algunas diferencias con respecto a la política de Milei, que en algunas cosas se pareciera de Bolsonaro, en cuanto a la negación del cambio climático, la Agenda 2030, entonces que Europa diga, mira, esta agenda para mí es muy importante, Milei no me la defiende, yo no apruebo el acuerdo. Bueno, podría llegar a ocurrir también. Claro, aparte, Milei dijo que el Mercosur estaba obsoleto, ¿no? Se lo dijo a Lula. Milei dijo, sí, y se enojó, porque viste que no se quedó para la foto de familia, ¿no? Sí. Se quedó para la foto de familia Solo con la presidenta, ¿no? Y después se fue. Las caras decían mucho, ¿no? Porque Milei estuvo bastante bien en las formas durante su contenido, no digo, porque parece que no se miraban a los ojos y todas estas cosas que son el backstage de lo que pasa en este tipo de cumbres, pero en el contenido, o sea, en el estilo de cuando lee el discurso estuvo correcto. Ahora, el contenido es muy fuerte. Le está diciendo a Lula, este bloque no sirve para nada, y cuando estás anunciando nada más y nada menos que cerraste un acuerdo con la Unión Europea, que le da vida al Mercosur, porque es lo que Lula aprovecha, ¿no? Lula dice, bueno... Bueno, Milei dice lo que muchos piensan, ¿no? Por supuesto, y por cierto, lo que Uruguay también debería pensar, si te pones porque no con el estilo quizás de Milei, pero claro, ¿cuál es la diferencia de lo que planteó la calle Pou y lo que plantea Milei? Estamos todos de acuerdo en que el Mercosur lleva 30 años dando vueltas en círculos y no logra ningún beneficio, ¿no? Entonces, el planteo de Milei no está mal. O sea, el error está en politizarlo, o sea, que es lo que me parece que se puede haber tentado a hacer Orsi, ¿no? Por las declaraciones que ya ha dicho, ¿no? De decir, de Milei nada porque es Milei. No, mira que esto de Milei te puede servir, porque vos necesitas un Mercosur distinto, un Mercosur flexible, un Mercosur bilateral, pero claro, si el próximo gobierno uruguayo ya te dice que lo del TLC con China es una tontería, que los TLC no existen porque están pasados de moda. Claro, vos dijiste que fue un error que Orsi dijera que el TLC estaba pasado de moda, ¿no? No de él, yo no creo que sea un error del presidente electo, porque no sé si Orsi maneja estos temas de política internacional, sería un poco injusto adjudicarle eso. Capaz que alguien lo asesoró. Creo que sus asesores, y también los comentarios que ha hecho el ministro de Economía designado, lo llevaron a cometer ese error y decir públicamente los TLCs están pasados de moda, cuando 2 días después estás anunciando el cierre del TLC entre el Mercosur y la Unión Europea. La realidad le pasa por arriba. O sea, los TLC no estaban pasados de moda, que hay que ser bien claros con esto. No lo cierra Estados Unidos ya, porque sabemos que Estados Unidos, ¿qué hace? Pone aranceles, claro, no cierra TLCs. El resto del mundo sigue cerrando TLCs. Entonces, no confundamos a la gente. Si vos después lo que no querés hacer es avanzar en la política que venía siguiendo la calle Pou, decí eso. Decir, yo voy a ir para Lula, voy a ir para la región, no voy a insistir en la flexibilización de Mercosur, no voy a insistir en el CPTPP. Claro, pero después no celebres un acuerdo. Pero decime eso, pero después celebrás un acuerdo que es un TLC, entonces hay como una contradicción que me parece, y espero que se vaya ordenando, y que no escuchemos más errores de cálculo y de lectura, me parece que relevantes, como decir,
Brasil es nuestra China o los TLC están pasados de moda. Bien, Son ahora Ignacio, te hago una pregunta. equivocaciones. Todos sabemos que nuestro país es chiquitito Sí. en la región y en definitiva este acuerdo, ¿de qué manera nos puede impactar a nosotros? O por ejemplo, te cambio la pregunta, ¿quién podría ser el más beneficiado con este acuerdo en la región? El 70% de las exportaciones de Mercosur actuales pasan a tener 0% de arancel si este acuerdo entra en vigor. Entonces, esto es bueno reiterarlo siempre, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Si vos hoy pagás 10, 15% de arancel y no podés exportar un producto, no podés ser competitivo al mercado europeo, hoy por no tener estándares definidos en el marco de un acuerdo, no llegás a cumplir los estándares para poder abrir ese mercado, lo que estás haciendo le estás dando como Estado, que es lo que corresponde, porque ya de por sí las empresas en Uruguay tienen muchos problemas, por su régimen laboral, por los costos, por el costo país, por el costo de energía, etcétera, tenés que decirle, mira, yo te doy la posibilidad a vos de que a este mercado que es tan importante tú puedas exportar sin aranceles. ¿Eso qué haces? Le estás dando más oportunidad de negocios, que exporte más o que importe o que nosotros logremos importar productos a menor precio para bajar el costo país, ¿no? Porque no nos quejamos en lugar de que todo es caro. Sí, sí. ¿Por qué es caro? Por muchos problemas internos, pero también es caro porque no tenés acuerdos comerciales. Claro. Entonces, esto en definitiva redunda en que vos exportes más, contrates más mano de obra, el Estado recaude más. Claro, independientemente de capte nuestro más- tamaño. Capte más inversiones, independientemente del tamaño, porque justamente la lógica del libre comercio y la lógica de estos tratados, que no son la panacea, por supuesto que nadie está diciendo que es cerrar el TLC y te echas a dormir. No, es lo mínimo que debe hacer el Estado para ir mejorando la competitividad de las empresas y además estás incorporando buenas prácticas. Normas que hacen que tú seas más competitivo, porque si vos entras al mercado europeo, desde el punto de vista técnico o fitosanitario, después entras a otros mercados, porque es el mercado más exigente del ahí planeta. te quiero preguntar algo, Ignacio, justamente pensando en esto de la exigencia. Europa es muy exigente en normativa. Quizás sea de las más reglamentadas en todas las áreas. Bueno, la ambiental ha sido uno de los grandes problemas, sin duda. Pero también hay otra muy importante para nuestro país, de la que también hemos tomado nota, como por ejemplo la ciberseguridad, que Uruguay ha hecho acuerdos con la Unión Europea, con distintos países como Estonia, por ejemplo, ¿verdad?, en ciberseguridad con AGESIC y demás. Pero es un sector que en Uruguay es muy pujante, en donde nos jugamos parte de nuestro futuro y viene mucha reglamentación dada de la Unión Europea con esto de la digitalización y todos los riesgos que puede tener. ¿Cómo puede afectar positivo o negativamente al sector tecnológico este acuerdo en particular? A ver, lo que pasa es que hasta ahora se negoció mucho lo que tiene que ver con lo comercial, ¿no? Los pilares de cooperación y políticos, y donde los pilares de cooperación van a existir una gran cantidad de asuntos que hay que discutirlos desde el punto de vista político todavía en la Unión Europea y en el Mercosur. No están cerrados, ¿no? ¿Y a nivel comercial? A nivel comercial hay exigencias y normativas que, por supuesto, elevan mucho más lo que Uruguay está acostumbrado a cumplir en algunos puntos, ¿no? ¿Y qué hacemos Pero eso ahí? es parte del desarrollo normal que tenemos que tener, ¿no? Uruguay no es un país de renta baja, es un país que si quiere seguir, como todos dicen, la senda del desarrollo, ser un país desarrollado, ¿no? Que hemos discutido mucho en campaña de eso, de ser un país desarrollado. ¿Qué necesitas? Necesitas incorporar buenas prácticas y normas que hagan que puedas seguir exportando, puedas seguir haciendo negocios en los mercados más exigentes, ¿no? El problema con la Unión Europea es que hay algunos temas que no están saldados a nivel multilateral. La Unión Europea está por encima, por lo menos en lo ambiental, por eso ahora esta discusión de que se postergó por un año ahora la legislación de degradación forestal, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva el mundo le dice a la Unión Europea, sos el único que está exigiendo tanto acá. Pero si vos vas acercándote de a poco a normas que se van a ir incorporando en los grandes mercados, tú hoy o mañana vas a tener la oportunidad de que no te cierren los mercados. Yo cumplo este estándar, entonces sigo exportando. Y eso genera más valor a tu país y más valor para recibir inversiones y más valor a tus productos, ¿no? Porque los productos después empiezan a tener un valor, un diferencial que tiene que ver con lo sanitario, con lo fitosanitario, con lo ambiental o con otras normas emergentes o en algunos negocios con lo que tiene que ver con lo digital, en el término de comercio electrónico, la facilitación del comercio. Todo eso hace que te posiciones mejor, seas más competitivo. No más caro por este tipo de No exigencias. necesariamente más caro, porque si vos lográs tener apertura a los principales mercados, digo, vendés más y eso es lo que te va a hacer ser más competitivo, ¿no? O sea, pero son procesos que hay que seguir de cerca. También vos tenés que, no es cerrar el acuerdo y me olvido.
Una cosa es cerrar el acuerdo. Cuando el acuerdo entre en vigor, el Estado uruguayo lo que tiene que hacer es seguir de cerca cómo lo implementás, seguir de cerca cómo están enfrentando las empresas este acuerdo, qué dificultades, y ayudar a las pymes, por ejemplo, a beneficiarse más de estas Esto va a ser oportunidades. clave. Claro, ¿verdad? no es que yo me olvido, ¿no? Cierro el acuerdo y me olvido, no. Tengo que ver, bueno, qué dificultades pueden enfrentar en el marco de este acuerdo mis empresas, ¿no? O sea, los estándares, y apoyar en ese caso. Y eventualmente, si alguno se ve perjudicado, porque digo, el acuerdo es ampliamente favorable para el conjunto de la economía, pero eso quiere decir que nadie se va a ver perjudicado en Uruguay por este acuerdo. Capaz que alguno se ve golpeado. Capaz que alguno se ve Exacto, golpeado, claro. mucho menos que lo que pasó tiempo atrás cuando nos abrimos al Mercosur o algo, pero toda la apertura puede perjudicar. El tema es a quién perjudica. A uno, dos, a tres. O sea, si el conjunto de la economía gana y hay más empleo y va a haber más dinero en el bolsillo de los uruguayos, porque esto es un camino más para seguir la línea del desarrollo, ¿por qué negarte? Sí, Por que eso- además Uruguay requiere poder exportar, porque si no, con el mercado interno. Pero no, no solo hacemos poder nada. exportar, poder importar. Importar también. porque vos estás Claro. muy conectado, importás también insumos, ¿no? Y también bajar el costo, tener más opciones nosotros para comprar a mejor precio. Claro, por eso es lo que decías del primer paso hoy, ¿no? Y captar inversiones. Por eso no se entiende, la verdad, digamos, la declaración del PIT-CNT en contra de este acuerdo. Parece ser algo, una visión muy anticuada, que al final terminás negándote a aceptar algo que beneficie a tus propios trabajadores, que son los que defendés. Hay como una incongruencia ahí, me parece. Bien, aprovecho y te consulto. Cuando llegó al gobierno Luis Lacalle Pou habló del TLC con China. Sí. Y generó muchísima expectativa. Da la sensación de que eso verdaderamente está trancado, ¿no? Ahí Y, tenés- sí. y se va a ir del gobierno sin poder cerrar eso. Y hay quienes lo catalogan como una derrota, pero ¿cómo lo ves vos? Si es por catalogar como derrota, todos han sido derrotados en la posibilidad de cerrar un TLC con China, porque también lo fue el Frente Amplio. Por eso no se entiende mucho quizás la picardía política de O'Donnell de decir que es una tontería el TLC con China, cuando en realidad uno podría decir, pero entonces fue una tontería cuando Tabaré Vázquez lo impulsó. Lo impulsaron todos los partidos políticos. Todos quisieron en algún momento cerrar un TLC con Estados Unidos o con China en Y Uruguay. siempre hubo alguna Todos. señal, pero después quedó por el camino, ¿no? Claro, porque China siempre te dijo, resolveme tu problema vos en el Mercosur, no me lo traslades a mí. China en esto fue muy claro siempre. China nunca dijo que voy a cerrar un TLC con Uruguay solo sin... No, China siempre dijo, yo quiero el TLC con el Mercosur. Si el Mercosur no puede, voy con Uruguay. Pero China siempre también dijo, resolvé vos el problema interno. Fue lo que Uruguay fue haciendo con Bolsonaro, ¿se acuerdan? En particular con Guedes. Claro. Por eso logró hacer el estudio de factibilidad. No es que fue una fantasía, no fue una tontería. Es una simplificación, es hasta una falta de respeto decir que eso es una tontería. Además de un desconocimiento de un proceso real. O sea, la posibilidad de avanzar en un TLC bilateral con Bolsonaro y con Guedes era una posibilidad real. Entonces, lo que pasa es que después vino Lula. ¿Y Lula qué te dijo? No, Lula por una cuestión de liderazgo dice, el que va a decidir si avanzamos en conjunto o no con China voy a ser yo. Y te traba la posibilidad bilateral, que es la que ahora Milei vuelve a impulsar. Quizás no por China, pero quizás por una posibilidad que él imagina con Estados Unidos, ¿viste? Se vuelven a mezclar las cartas, ¿no? Pero en definitiva, la posibilidad bilateral estuvo. ¿Se esfumó con qué? Con Lula. Porque Lula jugó muy fuerte y dijo, yo esto no lo acepto, y la señal que le da China es, si Lula, que es mi principal aliado en América Latina, dice que no, yo no ven cómo era Lula por un TLC con Uruguay. Claro, volvemos a aquello de resolver primero tus problemas para después venir a negociar conmigo, ¿no? Exacto. Ahora, Uruguay quiso siempre el camino del medio. La pregunta es, ¿Milei va a seguir el camino del medio? O si a Milei se le abre una posibilidad bilateral, la va a aceptar y después ve cómo la arregla en el Mercosur. Porque Milei juega a otra cosa, ¿no? Y con otro estilo. Y tiene otra fortaleza en el Mercosur. Por eso Lula estaba tan apurado también de cerrar el acuerdo con la Unión Europea, como para decirle, yo tengo esto, no te apures, o ¿de qué te estás quejando? Si te cerré un acuerdo con la Unión Europea. Pero Milei sigue insistiendo. Entonces, yo creo que esa posibilidad siempre estuvo. Por supuesto que se va a ir Lacalle Pou sin iniciar negociaciones con China. Claro que se va a ir. Pero eso ya lo sabíamos desde que Lula asumió él. ¿Se acuerdan cuando Lula vino acá a Uruguay y dijo, ahí se decretó, digamos, el cierre? Cuando bajó dijo, claro, ahí se bajó la cortina, que vino al lado de Lacalle Pou, dijo, primero vamos a cerrar un acuerdo con el Mercosur y Unión Europea. Claro. Y después vamos a iniciar negociaciones Mercosur-China.
que Ahí pasa ya es que el otro olvidaste de día... cualquier posibilidad de que Uruguay avance bilateralmente. Ahí Claro. se cerró, ya está. Y ahora, podría existir la posibilidad de que si ganaba Delgado, esto siga, y especialmente potenciado porque tenías a Milei del otro lado. Ahora, de momento que ganó Orsi, totalmente cerrada esta posibilidad. Claro. Quedó claro. ¿Panamá nos resuelve en qué sentido podría ser útil esta adhesión? Bueno, Panamá es un mercado con el cual tenemos... O sea, el Está Mercosur- lejos del Mercosur. Pero el ¿no? Mercosur, justamente, el Mercosur tiene poca relación con América Central, la tiene que potenciar, es interesante, es una economía abierta, es una economía muy liberal, que tiene además con componentes logísticos interesantes por su canal, sus vínculos también con Asia-Pacífico, hay aranceles que pagamos para entrar a Panamá, entonces yo creo que en ese sentido el hecho de que Panamá inicie el proceso para ser Estado asociado del Mercosur es una muy buena noticia, porque es asociado, ¿no? No es miembro pleno, no está sumando en un bloque ya de por sí complicado más gente sentada en la mesa para tomar decisiones, como fue el caso de Bolivia, que para mí es un nuevo error como el que se cometió con Venezuela, ¿no? No discutido lo suficiente en el Mercosur. Pero en el caso de Panamá, muy bienvenido, me parece que es otra buena noticia de lo que ocurrió en la cumbre de Montevideo. Perfecto. Buenísimo, positivo, ¿no? Sí, sí. Saldo positivo de esta Es cumbre. que yo creo que esta cumbre fue histórica, más allá de que hay que ser cautos en cuanto a lo que puede demorar en entrar en vigor el acuerdo, pero decir que esta cumbre no, sí, claramente fue histórica y está muy bueno que haya sido durante la presidencia pro tempore de Uruguay aquí en Montevideo, ¿no? Ignacio, gracias por estos minutos, ha sido un placer recibirte. Buen término de año y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias, igualmente.